Advertencia. Este vídeo contiene referencias a eventos históricos que involucran violencia política. El contenido se presenta con fines educativos e informativos. En la turbulenta época medieval, surgió un grupo que capturaría la imaginación de generaciones, los Hassassin. Operando desde las montañas de Persia y Siria, esta organización se convirtió en una fuerza influyente en el panorama político del mundo islámico medieval. Los Hassassin, conocidos en Occidente como los asesinos, destacaron no por su fuerza numérica, sino por su habilidad para influir en el destino de reinos enteros mediante estrategias sofisticadas. Su táctica principal, la eliminación selectiva de figuras clave, no solo afectaba a sus objetivos directos, sino que enviaba un mensaje claro sobre su alcance y capacidades. A lo largo de los siglos, la historia de los Hassassin se ha entrelazado con mitos y leyendas, convirtiéndolos en objeto de fascinación continua. Las crónicas medievales sugieren que su mera mención era suficiente para inquietar a líderes poderosos. Aunque los detalles exactos de sus actividades a menudo están distorsionados por el tiempo y las leyendas, es evidente que desarrollaron habilidades excepcionales en áreas como la infiltración y la ejecución precisa de sus objetivos. Curiosamente, la palabra asesino en muchos idiomas modernos tiene sus raíces en este grupo, un testimonio de su impacto duradero en la historia y el lenguaje. Lo que realmente capturó la imaginación de sus contemporáneos y de generaciones posteriores fue el misterio que los rodeaba. ¿Cómo lograron consolidar tanto poder? ¿Qué motivaba a sus miembros a actuar con tal nivel de dedicación? ¿Eran simplemente fanáticos religiosos, o había un propósito más calculado detrás de su existencia? Hoy, más de 800 años después de su declive, los Hassassin siguen siendo objeto de estudio y debate. Su historia no es solo un relato de una organización medieval, sino un símbolo de cómo la estrategia y la astucia pueden tener un impacto desproporcionado en la política y la sociedad. La historia de los Hassassin comienza en el siglo XI, en un mundo islámico marcado por la fragmentación política y los conflictos religiosos. En este complejo panorama, surge una figura central, Hassan Sabah. Nacido en Persia, Hassan destacó por su inteligencia y ambición, convirtiéndose en uno de los líderes más influyentes de su tiempo. Su educación en teología islámica, especialmente dentro de la doctrina chií ismaelita, lo preparó para forjar una nueva ruta en la historia del Medio Oriente. El chiismo ismaelita era una corriente minoritaria dentro del Islam, conocida por su énfasis en la autoridad espiritual de los imanes. Hassan, inspirado por esta doctrina, vio en ella una oportunidad para desafiar a las estructuras de poder más tradicionales. Con el tiempo, Hassan se fue consolidando como líder de un movimiento que buscaría cambiar el curso de la política de la época, aprovechando los conflictos internos del Islam y las luchas de poder entre diferentes dinastías. El centro de su estrategia fue la fortaleza de Alamut, una fortaleza enclavada en las montañas de Persia, conocida como el Nido del Águila debido a su inaccesibilidad. Este lugar fue elegido por Hassan no solo por su ubicación estratégica, sino también por su naturaleza casi inexpugnable. Alamut no solo se convirtió en el centro militar y simbólico de los Hassassin, sino también en un lugar de culto, aprendizaje y conspiración. Desde Alamut, Hassan Sabah construyó una organización profundamente disciplinada, basada en la fidelidad y el sacrificio. Atraía a jóvenes de diversas regiones, ofreciéndoles un propósito superior y un sentido de pertenencia. La estrategia de Hassan consistía en moldear a estos seguidores a través de un proceso de formación que incluía entrenamiento militar, ideología y, en muchos casos, un entrenamiento psicológico intenso. Prometía a sus adeptos que, a través de su lealtad, alcanzarían el paraíso y la recompensa divina, lo que les otorgaba una motivación inquebrantable. El reclutamiento y la formación de estos seguidores se realizaba con un enfoque singular. A menudo, se les mantenía en un estado de ansiedad constante, se les prometían experiencias místicas y se les instruía sobre la importancia de la obediencia. Esta estructura organizativa permitió que los Hassassin pudieran actuar con gran efectividad, operando con precisión en sus objetivos y logrando cumplir sus misiones con éxito. Bajo el liderazgo de Hassan Sabah, los Hassassin se convirtieron en una fuerza significativa en la política del Medio Oriente. Desafiaron no solo a los poderosos califas y sultanes de la región, sino también a las principales dinastías. La capacidad de los Hassassin para infiltrar cortes y eliminar figuras clave con rapidez y eficacia les permitió mantenerse como una amenaza constante para las autoridades gobernantes. Este movimiento,
que comenzó como una secta pequeña, demostró que incluso un grupo reducido, con disciplina y estrategia, podía alterar el curso de la historia. Los Hassassin, a través de sus tácticas de sigilo y precisión, lograron convertirse en una fuerza temida y respetada. Su habilidad para desestabilizar imperios y sus técnicas de guerrilla urbana crearon una imagen de invencibilidad y misterio que perduraría mucho después de su desaparición. La historia de Hassan y Sabba y los Hassassin es un testimonio de cómo el liderazgo visionario y la estrategia militar pueden transformar a un grupo pequeño en una potencia capaz de desafiar a los imperios más poderosos. A través de su astucia, los Hassassin dejaron una huella indeleble en la historia del Medio Oriente, demostrando que la combinación de fe, disciplina y una estrategia eficaz puede desafiar incluso a las estructuras de poder más establecidas. El término Hassassin ha sido objeto de numerosos debates entre historiadores y estudiosos. Tradicionalmente, se ha asociado con el consumo de hachís debido a relatos provenientes de fuentes medievales, especialmente crónicas escritas por sus adversarios. Sin embargo, muchos especialistas modernos cuestionan esta interpretación, sugiriendo que pudo tratarse de una distorsión intencionada para desacreditar a este enigmático grupo. Los Hassassin, también conocidos como la Orden de los Asesinos, surgieron en el siglo XI dentro de la secta ismailita Nizari en Persia y Siria. Fueron dirigidos por Hassan y Sabba, una figura clave en la historia del movimiento, quien estableció su fortaleza en Alamut. Se les atribuye la creación de una red altamente organizada de agentes capaces de infiltrarse en cortes y castillos para llevar a cabo asesinatos selectivos con una precisión y audacia sin precedentes en la época. Algunas leyendas no confirmadas afirman que Hassan y Sabba utilizaba sustancias y experiencias inducidas para manipular a sus seguidores, prometiéndoles visiones de un paraíso celestial como recompensa por su lealtad. No obstante, la autenticidad de estos relatos es cuestionable. Muchos investigadores consideran que fueron exageraciones o incluso fabricaciones propagandísticas por parte de los enemigos de los Hassassin, quienes tenían interés en demonizar su imagen y justificar campañas militares en su contra. Más allá de los mitos, lo que sí está claro es que los Hassassin eran expertos en tácticas de infiltración, sigilo y ejecución precisa de objetivos estratégicos. Su entrenamiento era extremadamente riguroso y se basaba en la disciplina, el conocimiento del entorno y la preparación meticulosa. El éxito de sus misiones no dependía del uso de sustancias, sino de su habilidad para crear una red de informantes, infiltrarse en estructuras de poder y aprovechar el miedo como arma psicológica. El fanatismo atribuido a esta orden parece estar vinculado a un profundo adoctrinamiento ideológico, que combinaba fervor religioso con una devoción inquebrantable hacia su líder. Además, su estrategia incluía un alto grado de simbolismo. Cada asesinato no solo eliminaba a un enemigo clave, sino que también enviaba un mensaje de advertencia al resto de sus oponentes, reforzando la percepción de que podían atacar en cualquier momento y lugar. El contexto histórico en el que se desarrollaron estas narrativas es fundamental para comprender la imagen que ha perdurado sobre los Hassassin. Durante las cruzadas y en los siglos posteriores, muchas crónicas europeas y musulmanas los describieron como fanáticos despiadados, posiblemente como parte de una campaña de desinformación para justificar incursiones contra ellos. En realidad, su legado parece más complejo. Fueron tanto temidos como admirados por su inteligencia táctica y su capacidad para desafiar a fuerzas mucho más poderosas mediante métodos innovadores de guerra asimétrica. Lo cierto es que su influencia en la política y la cultura de la época fue significativa. La palabra asesino, derivada de Hassassin, se integró en varios idiomas como sinónimo de sicario o ejecutor encubierto, lo que demuestra el impacto duradero de su leyenda. En definitiva, los Hassassin no fueron simples mercenarios ni fanáticos sin criterio propio. Eran parte de un movimiento con objetivos políticos bien definidos, que utilizó la guerra psicológica y la propaganda con gran efectividad. A lo largo del tiempo, su historia ha sido envuelta en mitos y exageraciones, pero su capacidad para sembrar el miedo y la incertidumbre sigue siendo una de las mayores pruebas de su verdadero poder. Los Hassassin fueron una organización que dejó una marca indeleble en la historia por sus tácticas no convencionales y su capacidad para influir en la política medieval sin necesidad de ejércitos numerosos. Su enfoque no se basaba en la guerra abierta, sino en estrategias cuidadosamente planificadas que maximizaban el impacto psicológico y político en sus adversarios. Uno de los aspectos más fascinantes de los Hassassin era su dominio del sigilo y la infiltración.
sus agentes se integraban en la vida cotidiana de sus objetivos, a veces durante años, ganando su confianza y recopilando información valiosa hasta que llegaba el momento preciso para actuar. Esta capacidad de mimetizarse con el entorno y operar en las sombras les otorgaba una ventaja táctica sin precedentes. Una de sus tácticas más emblemáticas consistía en enviar advertencias sutiles pero aterradoras a sus enemigos. Se dice que en más de una ocasión colocaron una daga en la almohada de una persona a la que querían persuadir. Un mensaje claro de que podían llegar a cualquier lugar, sin importar cuán protegido pareciera estar. Este tipo de acciones no solo causaban temor en sus objetivos directos, sino que también generaban una sensación de vulnerabilidad entre sus enemigos, socavando su seguridad y confianza. Además del uso de la intimidación estratégica, los Assassin comprendían la importancia de la percepción y la propaganda. Fomentaban rumores sobre sus supuestas habilidades sobrenaturales, alimentando el miedo y el misterio que los rodeaba. Esta reputación, combinada con su capacidad para ejecutar operaciones precisas, los convertía en una amenaza psicológica aún más grande de lo que realmente eran en términos numéricos. Muchas veces, el solo temor a ser un objetivo de los Assassin bastaba para que algunos líderes reconsideraran sus acciones y optaran por negociar en lugar de enfrentarlos. El impacto de estas tácticas no se limitó a los individuos directamente afectados. Cada una de sus acciones era un mensaje para el resto de los poderosos de la región, demostrando que nadie estaba completamente a salvo. De este modo, lograron influir en la política y en el equilibrio de poder de su época sin recurrir a las invasiones tradicionales o a grandes batallas campales. Este uso estratégico del miedo y la psicología les permitió moldear los acontecimientos en su favor, evitando confrontaciones directas y asegurando la supervivencia de su orden durante décadas. Hoy en día, las estrategias empleadas por los Assassin siguen siendo objeto de estudio, no solo por su eficacia, sino porque sentaron un precedente en la historia de la guerra asimétrica. Su legado demuestra que un grupo relativamente pequeño, con los métodos adecuados y una comprensión profunda de la naturaleza humana, puede influir de manera desproporcionada en la política y la sociedad. A través de la combinación de infiltración, propaganda y tácticas de disuasión psicológica, los Assassin lograron alterar el curso de la historia medieval y dejaron un legado que, siglos después, continúa despertando interés y fascinación en todo el mundo. Uno de los eventos más notables en la historia de los Assassin fue la caída de Nizam al-Mulk, el gran visir del Imperio Selyúcida, en el año 1092. Este hecho no solo tuvo un impacto profundo en la política de la región, sino que también consolidó la reputación de esta enigmática sociedad en la historia. Nizam al-Mulk fue una de las figuras más influyentes de su tiempo. Como gran visir, desempeñó un papel fundamental en la administración del Imperio Selyúcida, estableciendo políticas que fortalecieron su estructura gubernamental y promovieron el desarrollo de la educación y la cultura. Su tratado político, el Siyasaknama, es una prueba de su visión estratégica y conocimiento sobre el arte de gobernar. Sin embargo, su poder y control sobre la corte también lo convirtieron en un blanco para aquellos que buscaban alterar el orden establecido. Los Assassin, una organización que operaba desde fortalezas en Persia y Siria, eran conocidos por su disciplina, sigilo y precisión en sus misiones. Su enfoque no consistía en grandes campañas militares, sino en tácticas selectivas que buscaban desestabilizar el poder mediante la eliminación de figuras clave. Su estrategia generaba no solo efectos políticos, sino también un impacto psicológico significativo, infundiendo temor entre sus adversarios. El ataque contra Nizam al-Mulk se llevó a cabo con gran precisión. Se cree que uno de los miembros de los Assassin logró infiltrarse en la corte del visir, ganándose su confianza hasta estar lo suficientemente cerca para ejecutar su misión. Algunos relatos sugieren que el acto ocurrió mientras el gran visir viajaba, siendo abordado por un agresor disfrazado de místico sufí, lo que demuestra el nivel de astucia y planificación que caracterizaba a esta organización. El impacto de la desaparición de Nizam al-Mulk fue inmediato. Su muerte dejó un vacío de poder en la administración selyúcida, debilitando la estabilidad del imperio en un momento crucial. Esto ocurrió en un periodo en el que la primera cruzada estaba a punto de comenzar, lo que complicó aún más la situación geopolítica de la región. Además, su caída generó tensiones internas y luchas por el control del gobierno, afectando la cohesión del imperio. Este evento es un claro ejemplo de cómo los Assassin no solo eliminaban a figuras clave, sino que también buscaban provocar un efecto dominó en las estructuras de poder. Su estrategia se basaba en alterar el equilibrio político con acciones calculadas,
lo que les permitió influir en eventos históricos de gran magnitud. Tras la caída de Nizam al-Mulk y el posterior declive del poder central en el imperio selyúcida, la figura de los Hassasín, o asesinos, continuó desempeñando un papel destacado en la historia medieval. A pesar de su capacidad para influir en el curso de los eventos a través de sus atentados, la organización de los Hassasín no pudo resistir los cambios políticos y militares que marcaron la transición hacia el siglo XIII. La fortaleza de Alamut, considerada el corazón del movimiento, había sido no solo un refugio físico, sino también un centro de poder simbólico y estratégico para los Hassasín. Su caída en 1256, bajo las órdenes de Hulagu Khan, el general mongol al mando de las fuerzas invasoras, fue el golpe definitivo para la organización. La invasión mongola, que ya estaba desmantelando las estructuras políticas y militares del mundo islámico, aprovechó la vulnerabilidad de los Hassasín, quienes, aunque temidos y respetados por su habilidad en el asesinato político, carecían de la fuerza militar para resistir una ofensiva tan masiva. La destrucción de Alamut no solo significó la pérdida de un bastión de poder, sino que también representó el colapso de la red de fortificaciones y la dispersión de los Hassasín en otras regiones. Sin embargo, algunos líderes de la secta lograron escapar y continuar con su lucha, aunque a una escala mucho menor. Durante los siguientes años, los Hassasín intentaron reorganizarse, pero sus esfuerzos fueron infructuosos frente al avance de las fuerzas mongolas y la creciente consolidación de nuevos imperios en el Medio Oriente. El impacto de los Hassasín, sin embargo, no desapareció con su destrucción física. A lo largo de los siglos, su nombre y su leyenda perduraron en la memoria colectiva. La palabra asesino en varios idiomas, derivada de Hassasín, es un testimonio perdurable de su influencia en la cultura y el lenguaje. Este término se asoció con la figura del asesino de alto perfil, que utilizaba el asesinato como una herramienta política, y la imagen de los Hassasín como una secta de fanáticos religiosos dispuestos a matar en nombre de su causa contribuyó a su mítica reputación. La narrativa que rodea a los Hassasín se entrelazó con mitos y leyendas, dando lugar a una representación fantástica de sus actividades. La figura del asesino furtivo, que eliminaba a figuras de poder en silencio, fue idealizada en el imaginario popular, lo que contribuyó a perpetuar su fama mucho después de su desaparición física. La fascinación por su capacidad para desafiar imperios con recursos limitados sigue siendo un tema de interés en el estudio de las tácticas de guerra no convencionales y la manipulación de la percepción pública. El debate sobre la naturaleza de los Hassasín persiste hasta el día de hoy. ¿Fueron simplemente fanáticos religiosos, dispuestos a cometer actos violentos en nombre de su fe? ¿O su acción fue un acto de resistencia política, una forma de desafiar un orden establecido que no les favorecía? Algunos historiadores consideran que los Hassasín fueron revolucionarios, luchando por un cambio en la estructura de poder, mientras que otros los ven como una secta aislada, guiada por un fanatismo que los llevaba a cometer actos de violencia extrema. En cualquier caso, la historia de los Hassasín es una reflexión sobre el poder de las ideas y las creencias, así como sobre cómo grupos relativamente pequeños pueden tener un impacto significativo en los eventos más grandes de la historia. A través de sus tácticas inusuales, como el asesinato selectivo de líderes políticos y militares, los Hassasín demostraron que la estrategia puede ser tan poderosa como el ejército más grande. Su historia también resalta la complejidad de la percepción pública y cómo las narrativas, tanto históricas como míticas, pueden moldear la forma en que se recuerda a un grupo o una figura. Hoy en día, el legado de los Hassasín nos invita a reflexionar sobre el poder, la moralidad y el papel de la violencia en la política. En un mundo que sigue siendo testigo de conflictos en los que las ideas radicales se enfrentan a los poderes establecidos, la historia de los Hassasín sigue siendo una lección relevante sobre la lucha por el control, el desafío a las estructuras de poder y la construcción de mitos en tiempos de turbulencia. Así, aunque los Hassasín ya no existen como una fuerza organizada, su influencia sigue siendo un tema de estudio e inspiración. Su historia, transformada en mito y memoria, se mantiene viva en el imaginario colectivo, ofreciendo lecciones y planteando preguntas sobre el poder, la religión y la política que siguen siendo de suma importancia en el contexto contemporáneo.